Fuerteventura por darme la oportunidad de estar aquí. Y bueno, como bien han dicho y bien dice mi título, os voy a hablar un poco sobre el comercio interinsular de La Palma con el resto de islas de Canarias durante la segunda mitad del siglo XVI. Yo primero voy a hacer un rápido repaso del estado de la cuestión que hay sobre el tema ahora mismo. Las publicaciones son un poco escasas en este ámbito de estudio, porque normalmente la historiografía canaria se ha centrado más en estudiar el comercio de exportación a los mercados internacionales, podríamos decir, pero aún así lo poco que hay es muy interesante y muy potable. Yo voy a hacer mención a los 4 grandes autores que se han dedicado a este tema. Primero mencionar a Germán Santana Pérez, que ha hecho diversos estudios principalmente enfocados cronológicamente en el siglo XVII, que dieron pie e inicio a este tipo de intercambios comerciales regionales dentro de Canarias. Y son la base para toda persona que quiera trabajar esta temática. A ello le sigue Elisa Torres Santana, que bueno, ella tiene en colaboración con Germán una de las obras, que como veréis ahí está repetida, y es la primera que escribió sobre el comercio interinsular de La Palma, en este caso con las Canarias Occidentales para la primera mitad del siglo XVII, que además es una obra base para el desarrollo de mi estudio, por ejemplo, al igual que la de Manuel Lobo Cabrera, que él se centró sobre todo en el abastecimiento del cereal a la isla, que ahora veremos el porqué de ello, pero da unos datos muy buenos sobre este comercio interinsular, bueno, basado en este tipo de mercancías. Y las más recientes, que son las del compañero Sergio Hernández Suárez, que 2 de las 3 que hay ahí se han presentado precisamente en estas jornadas de estudio y nos muestran datos muy interesantes a partir de las actas de cabildo, que precisamente es una documentación que yo no estudio porque la mía está basada en protocolos notariales, que complementan muy bien a los datos que yo aporto en este estudio. Bien, yo a la fuente me he basado principalmente en los protocolos notariales de La Palma. Ahí os muestro cuáles son hasta el momento los escribanos y el número de legajos que llevo trabajado, que si no recuerdo mal son unos 20 y pico. Y a ello añado información que extraigo de los protocolos notariales de Sevilla, entre 1545 y 1570, en los que hemos observado un total de 46 legajos y del que extraemos algunas informaciones sobre este tema. A ello tenemos que añadir la fuente ya publicada o editada. Debemos mencionar al paleógrafo Luis Agustín Hernández Martín, que ha hecho un gran trabajo de transcripción y recopilación de las escribanías de Domingo Pérez, Blas Simón, Amador Álvarez de Silva y Rodrigo Ponce, todos ellos escribanos públicos en La Palma, ya sea en Santa Cruz o en la zona de Los Sauces, que también tuvo escribanía notarial. Y también hemos utilizado los protocolos notariales de Fuerteventura, que transcribió y nos pone a disposición nuevamente Manolo Lobo para el periodo final del siglo XVI e inicios del XVII. Bien, yo quiero comenzar comentando la principal diferencia que hay de este comercio interinsular con respecto al comercio de exportación a los mercados internacionales. Y es que el primero de ellos estuvo destinado más a un negocio lucrativo y de sacar rédito, en el que estuvo basado en mercancías, bueno, pues de los cultivos que se pusieron en explotación en Canarias, destinados a la exportación básicamente, como fueron azúcares y vino principalmente, y de manera secundaria otro tipo de productos como fueron las breas, los quesos, las tintes como la horchilla, etcétera. Luego el comercio interinsular, por lo que nosotros hemos visto, estuvo más enfocado
que no decimos que no se fuese lucrativo y que hubiera por detrás una intención de sacar beneficio económico, pero basado en el abastecimiento, en el que ese intercambio de mercancía entre islas principalmente se observa que lo que se intentan es entre ellas abastecer de lo que a una le sobraba y a otra le hacía falta. Bien, ¿cómo comienza este comercio interinsular? Porque esto viene marcado sobre todo por la explotación que se hizo de las tierras de cultivo. La Palma, por ejemplo, tras la conquista puso en explotación vinos, cereales y azúcares, pero la expansión económica del siglo XVI hizo que, por ejemplo, la cultura vitivinícola fuera avanzando y quitándole terreno a otro tipo de cultivo. En color rojo podemos observar, por ejemplo, todas las zonas en las que predominaron, que no era el único cultivo, pero era el que predominaba. Por ejemplo, el vino en rojo, en blanco tenemos donde estaban situados principalmente los ingenios azucareros, y en amarillo las zonas que sí estuvieron dedicadas al cultivo del trigo, pero que como vemos en esa evolución de siglos, se empezó luego tuvo que convivir con el cultivo del vino, que avanzó fuertemente, y a final del siglo XVI prácticamente se cultivaba casi por toda la isla. Y bueno, las zonas verdes y marrones, que son zonas de pasto y de producción de madera y brea principalmente. Esto hace que la isla de La Palma a partir de 1530 sea deficitaria en cereales. Entonces le obliga para mantener a la población y los ingenios azucareros, por ejemplo, que también necesitaban de un montón de trigo para subsistir, que tuviera que importarla. De hecho, hay varios vestigios, como el hecho de la fundación del Pósito de Santa Cruz de la Palma en 1537, que si no recuerdo mal estaba ubicado en lo que actualmente es la Biblioteca Cosmológica de la ciudad, o el que funda Luis Vendaval, que fue un importante mercader flamenco en 1560, que ese fue denominado el Pósito de los Pobres. Todo ello para este mantenimiento cerealístico. Y bien, ejemplo de eso es el gran auge que hubo de exportación de azúcar a distintos destinos europeos, o de vino hacia Europa también, pero principalmente América. ¿Esto qué nos lleva? Esto nos lleva a hablar de la primera de las islas, que es Lanzarote. Lanzarote fue la principal abastecedora de cereales de La Palma desde 1560 en adelante. Son continuas entre la 1560 y 1594 las sucesivas compras de trigo que se hizo en esta isla. ¿Qué es lo que destaca? Que estuvo principalmente en manos del Cabildo Insular. Fue el principal comprador de este trigo, que normalmente ajustaba y contrataba con el señor de la isla, con Agustín de Herrera, que era también con el que se acordaban los precios y las cantidades que se fletaban para luego importarlas hacia la isla. No fue el único caso, obviamente hubo también en manos privadas, digamos, de forma privada, los mercaderes importaron cereales. Destacan nombres como Domingo Corona Palavecín, que fue un destacado genovés de la isla, sobre todo en el comercio del azúcar. También los Vendaval, como ya hemos mencionado, Marcos de Almor Roberto, que fue regidor de la isla y un importante mercader de vinos allí, Pedro de Alarcón, etcétera. Todos ellos importaron también de forma privada, y por supuesto mencionar a los Benavente Cabeza de Vaca, a los Monteverde para el abastecimiento de los ingenios azucareros, a quienes se le obligó de hecho a comprar específicamente ellos estos cereales para el sustento de las haciendas de caña dulce. En segundo lugar, otro de los entes que se comerciaron fueron los animales de carga. Destacaron especialmente los camellos, sobre todo porque, volvemos a lo mismo, tienen una gran relación con la producción azucarera. Estos se utilizaron en los ingenios
Normalmente para las labores agrícolas, un ejemplo es para los molinos de moler azúcar, en el que se necesitaban animales de carga como los mulos o los camellos para hacer funcionar este tipo de engranaje dentro de las haciendas. Y un ejemplo es la compra que hicieron, por ejemplo, en 1556 los Monteverde, en donde se ordena, de hecho, que se descarguen los 14 camellos que compran en el puerto de Tazacorte, por lo que es clara la vinculación. O otras que hacen posteriormente en Fuerteventura, que ahora lo comentaremos, los andales, ya en 1580, una vez que habían adquirido la compra del ingenio del oeste de La Palma. Bien, no fueron los únicos productos, aunque el principal fue el trigo y los animales de carga. También se comerció sal, carne, cal, necesaria para material de construcción, ganado caprino y recuas de caballos y yeguas que se unen también a estos animales de carga. La siguiente isla es Fuerteventura. El paradigma es un poco diferente con respecto a Lanzarote. ¿Por qué? Porque aquí las principales mercancías, digamos, que se comerciaron fueron el ganado y de nuevo los animales de carga, pero principalmente el ganado. Hubo una importante demanda desde La Palma de este tipo de animales. Además, como hemos visto, las zonas de pasto en La Palma eran bastante extensas. Toda la zona de la Caldera, de lo que hay es Cumbre Vieja, Fuencaliente o el Tajuya, antes de la erupción de 1584, si no recuerdo mal, del volcán, eran zonas de pasto normalmente destinadas a este ganado, así que hubo una gran demanda de ello. Y también estos animales de carga, que volvemos a insistir que estuvo vinculado sobre todo a la producción económica de los ingenios. De forma secundaria, fue la isla dentro de las Canarias Orientales que más trigo exportó hacia La Palma. No hay punto de comparación con Lanzarote, pues Lanzarote le sobrepasa en cantidad muchísimo, como veremos posteriormente en una tabla que he traído. Pero fue otro tipo de mercado del que se abasteció la isla para estos cereales, y aquí destaca sobre todo que más que las compras que se hicieron con Agustín de Herrera para Lanzarote, este tipo de trigo salió de los diezmos de la isla. Normalmente se acordaron con el Cabildo Catedral de Gran Canaria. Pasando de hecho a la isla de Gran Canaria, destaca sobre todo que las relaciones fueron unilaterales, en el sentido de que todo el comercio fue exportador de La Palma hacia Gran Canaria. Solo encontramos un intercambio que fuera en dirección contraria, que luego comentaremos. El comercio de palmero hacia Gran Canaria estuvo basado en productos, por ejemplo, de abastecimiento, como el trigo en los años 50, que sorprende por la gran carestía que tuvo la isla, pero se exportaron ciertas fanegas de trigo hacia Gran Canaria y vino. Esto tiene mucho que ver con que la isla en estas décadas centrales del 16 aún tenía un auge de producción azucarera muy grande. De hecho, Gran Canaria llegó a tener hasta 12 ingenios azucareros. Entonces hizo que la explotación agrícola se centrase en este modo económico y dejase más de lado la producción cerealística o vitivinícola, lo que hizo que tuvieran que importar este tipo de productos de las islas vecinas. También se exportó azúcar, pero entendemos que no para un consumo dentro de la isla, sino para rellenar cargazones que posteriormente tendrían como destino final algunos puertos europeos. Esto sucede en 1556, en una exportación de 500 arrobas de azúcar, o en otra que hace Hernando de Quintana Dueña desde Rouen, que era un mercader burgalés que estaba asentado en aquella ciudad francesa, y trajo cierta cantidad de pipas de vino y casi 300 arrobas de azúcar al puerto de las Isletas, en el que indica el propio documento que es para cargarlo en otro navío francés que luego tenía como destino pues la ciudad de Rouen.
Luego, a mí me ha sorprendido especialmente, hay un comercio de almendra medianamente intenso y la verdad que es algo que me ha llamado mucho la atención porque es el único fruto seco que he encontrado dentro del comercio interinsular de exportación palmera y hay varios fletes en el que se llevan pues almendras hacia Gran Canaria especialmente. Y bueno, luego fue una isla que en el tema de reexportación de esclavos de La Palma hacia Gran Canaria también tuvo presencia, pero eso también lo comentaremos un poco posterior, que traigo una tabla. El único intercambio que hubo de Gran Canaria hacia La Palma fue una compra de trigo en el año 1581. Vale, gracias. Que hicieron los vandales, de nuevo para el abastecimiento del ingenio de Tazacorte. Bien, voy a comentar también a las islas occidentales. El paradigma es muy distinto a las Canarias orientales. Por ejemplo, en el Hierro el principal fue una zona más de intercambio en el que se enviaba principalmente vino y textiles desde La Palma hacia el Hierro y allí eran intercambiados. Este tipo de mercancía se utilizaba como moneda de cambio y generalmente se importó hacia La Palma miel, cera, lana y queso, que bueno, son productos que están relacionados con el consumo interno de la isla o bueno, por ejemplo, estas lanas podían ser utilizadas en la producción textil que hubo en la zona de los sauces, por ejemplo, o como objetos de reexportación luego a los mercados internacionales. Bueno, de estos puertos de Reño también se importó brea y horchilla, que nosotros tenemos la teoría de que está vinculado a una reexportación, porque estos productos eran de producción palmera, no tanto la horchilla, sí la brea, y probablemente estuvo relacionado con la exportación a Europa, a la reexportación hacia puertos europeos. Bien, La Gomera es muy interesante. ¿Por qué? Porque es la principal abastecedora de horchilla para La Palma. Además fueron sucesivas durante la segunda mitad del 16. De hecho, esta horchilla es la que probablemente luego encontramos que se exporta hacia Flandes o Cádiz desde La Palma. Y tenemos, yo quiero destacar el caso de Luis Vendaval en 1550, porque hemos encontrado un documento en el que nos indica el interés de este mercader flamenco en la horchilla gomera, porque además tenía un privilegio sobre ella por cierta concesión que le hizo el conde Guillén Peraza de Ayala, y este privilegio le permitía que nadie pudiese sacar horchilla de La Gomera hasta que Vendaval cogiera lo que le pertenecía. También fue la principal surtidora de material de construcción, sobre todo de cantos de piedra. Tenemos las compras que realizó el Cabildo, por ejemplo, tras el ataque de François Leclerc, que reconstruyeron la casa consistorial a través de esta importación de material, o la compra de 1561 que realizó Alonso Camacho, que era escribano y mayordomo de la parroquia matriz del Salvador de Santa Cruz de la Palma, en la que importó 500 cantos de piedra para la construcción de la torre y la sacristía de la parroquia. Además, este tipo de comercio de material de construcción se extiende al siglo XVII, como ya ha estudiado Elisa Torres Santana, en el que para posteriores reformas de la propia Iglesia del Salvador se sigue importando este tipo de material. Bien, de forma secundaria también se importó quesos, trigos y lana, que normalmente eran intercambiados también enviando vinos desde La Palma a la isla Gomera. Por último tenemos Tenerife. Es la segunda gran abastecedora de trigo después de Lanzarote para La Palma, especialmente hasta 1560. Después de ello comienzan también las crisis de carestía en la isla tinerfeña y decae mucho el comercio. Tenemos algunas compras de los años 60 y 70, pero nada que ver con las fechas anteriores. De hecho, esto se plasma muy bien en el trabajo de Lobo Cabrera, que tiene sobre el abastecimiento de cereal para la isla, a lo que nosotros hemos añadido alguna documentación de los protocolos, que encontramos este tipo de trasiegos, donde ya no son solo compras del Cabildo. Aquí vienen mucho
los propietarios de los ingenios azucareros, como fueron los Monteverde o los Benavente Cabeza de Vaca, a realizar estas compras de trigo. El otro gran tráfico interinsular fue la reexportación de esclavos, que ahora mostraremos las cifras en la siguiente tabla. Bien, yo he querido mostrar, para hacernos una idea de este comercio cerealístico, estas estadísticas finales sobre las importaciones de trigo que se hicieron desde La Palma a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI, que, ojo, no decimos que sean cifras totales ni cerradas, probablemente fueran muchas más, porque aún nos queda documentación por revisar en los archivos. Tengo que hacer aún mi segunda estancia en La Palma y probablemente esto se amplíe, igual que todo el resto del tráfico interinsular. Vemos que Lanzarote y Tenerife destacan por encima de todas. De hecho, si sumamos los porcentajes de ambas, dan casi un 86%. Por lo tanto, fueron las dos grandes abastecedoras de trigo para La Palma, y en el número de flete también se refleja. Y luego aquí os traigo el número de flete total que hemos encontrado de todas las conexiones para esta segunda mitad. Son bastantes. De hecho, si las comparamos con la tabla anterior que puse del tráfico de exportación de azúcar palmero, esta sobrepasa en el número de fletes. Obviamente son dos mercados muy distintos, pero me llama la atención, dentro del auge azucarero que tuvo Canarias y también a ellos se unió La Palma, pues el comercio interinsular no es un comercio menor, sino que hay un gran número de conexiones. Y bueno, voy a pasar a la cuestión de los esclavos, que se me va el tiempo. Ya no tiene. Vale, nada, es mostraros, la reexportación de esclavos fue importante. La Gomera y Tenerife destacan por encima. Normalmente es un comercio de reexportación de La Palma hacia el resto de islas. Únicamente tenemos, en el caso de compras que se realizaron fuera de la isla para traer a La Palma, pues los 7 esclavos africanos que provinieron de La Gomera, o el que se compró en Fuerteventura ya en el siglo XVII. Y nada, las conclusiones rápidas es que es un comercio más basado en el abastecimiento de recursos que de otra cosa. En un segundo plano, también para captar mercancías que se destinaron luego a la reexportación a mercados indianos o europeos, como el caso de la brea o la horchilla, y reflejar que hubo un gran número de conexiones entre las islas en este comercio interinsular. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Luis Francisco.